Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Estoy. ¿Estás ahí, querido hermano, amiga, amigo? Qué bendición poder estar compartiendo como cada tarde, cada oportunidad que el Eterno nos regala, su habilitación, las fuerzas, las herramientas necesarias para predicar, para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un amigo, quien te habla, el servidor, el Roe Pastor Raúl Cajas, para compartir la poderosa palabra del Señor. Recién terminando nuestra reunión habitual con nuestros hermanos aquí en Tanti, en el barrio Los Chañares. Fría la jornada, 8 grados la temperatura en este momento, pero yo creo que la sensación térmica viene más abajo todavía, pero no es impedimento para poder compartir la palabra del Señor, para decir, aquí estamos, desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Carolina Cajas, desde la provincia de San Juan, ya está presente. Me está diciendo bendiciones, pastor. Muy buenas tardes Carolina, para toda la familia, establecidos ahí en la localidad de La Bebida, el departamento de Rivadavia y la provincia, querida provincia de San Juan. Te bendecimos desde aquí. Decía, recién terminamos nuestra reunión con nuestros hermanos aquí, valientes, esforzados, avanzando en el reino del Señor, claro, buscar la palabra del Señor, lo que va a ser la palabra del Señor, el efecto que causa, pese al frío. Bueno, la palabra nos enseña, nos corrige, nos da dirección, nos da enseñanza, nos da las fuerzas que necesitamos para poder alcanzar cada objetivo que en la palabra del Señor encontramos. Hoy vamos a compartir el libro, venimos desarrollando un estudio sistemático, un estudio panorámico de lo que es el libro de Números Bamidbar. Estamos viendo ¿cómo es el comportamiento del pueblo hebreo? Muchísimas cosas que tiene que corregir ese pueblo. Y hemos compartido cuando el pueblo tenía murmuración, cuando el pueblo criticaba, cuando el pueblo se rebelaba, cuando el pueblo envidiaba. Bueno, todas esas malas actitudes del pueblo que no van conforme al plan, al propósito con el cual el Señor los ha llamado y les ha dado la cobertura y les da la provisión y les da todo lo que el pueblo necesita. Pero claro, parece que hay gente que nunca está conforme, nunca está bien. Y así así se manifiesta también la ira del Abba, del Padre, del Todopoderoso, se ha manifestado y se sigue manifestando en el pueblo de Israel. Hoy vamos a compartir, acá pongo esta diapositiva, el misterio, dice, de la vaca roja. Otra versión dice vaca alazana, vaca colorada, la vaca roja. Leyes acerca de la purificación. Vamos a hablar y vamos a compartir. Esto muchas veces yo lo digo y soy reiterativo, porque así es la palabra del Señor. Vamos a hablar ahora, cuando vemos la palabra purificación, nos damos cuenta y vamos a entrar en profundidad a ver que la persona, claro, necesita
las personas necesitan la purificación. Recién con mis hermanos, ahí abajo, compartíamos Juan capítulo 16, la obra del Ruach HaKodesh, la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué está? ¿Para qué vino el Espíritu Santo, el Ruach, el viento del Señor, el Espíritu de santidad? Dice en el libro de Juan capítulo 16 que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso nos convence el Espíritu Santo. Todo aquel que dice ser cristiano, creyente, que ama al Señor y que quiere obedecer y quiere vivir una vida de acuerdo a sus leyes, a sus mandamientos, a sus estatutos, bueno, tiene que buscar el ser, procurar ser cada día más santo, más purificado, más apartado, más consagrado. Se tiene que ver claramente, el mundo se tiene que dar cuenta de que nos hemos vuelto al Señor, que ya no hacemos lo que hacíamos antes, ya no decimos, ha cambiado nuestro vocabulario, ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestra manera de hacer las cosas. Eso se tiene que ver claramente. Bueno, vamos a encontrar mandamientos. La palabra mispatín es mandamientos, instrucciones, mispatín en hebreo, que habla de leyes que, siempre lo repito yo, leyes que son lógicas, que no es necesario ser un gran teólogo, un erudito en ciencia, en teología, no. Cualquier persona sabe no matar, no robar, claro, son leyes, mispatín, leyes que te dan no es complicado entenderlo, es fácil. La tengo a mi mamá en la provincia de San Juan y le doy la bienvenida. Bendiciones, amados pastores, como todas las tardes. Mirá, ahí está, como todas las tardes, atenta a escuchar la poderosa palabra del Señor. Cariño, esto trae beneficios. La palabra del Señor es sanidad. La suma de la palabra, dice el Salmo 119, versículo 160, que la suma de tu palabra es verdad. ¿Cuántas mentiras oímos? ¿Cuántos acontecimientos el día a día? Muerte, destrucción, hambre, peste, soberbia, orgullo, etc. Pero cuando oímos la palabra del Señor, algo se activa en nuestro corazón, en nuestra mente. La atmósfera espiritual comienza a ser transformada, a ser cambiada. Es muy bueno oír la palabra, y mucho más bueno es no ser solamente un oidor, sino hacedor, dice la palabra, un hacedor. Bueno, leyes lógicas que la puede entender cualquier persona. De eso vamos a hablar ahora. También hay otros mandamientos, ordenanzas, que son ilógicas. Yo le digo ilógicos porque con la lógica, con el entendimiento humano, con nuestra mente limitada, porque tenemos un principio y tenemos un fin, y a veces hay cosas que no entendemos. A mí me pasa. Hay cosas que en la Biblia, en la palabra del Señor, no las entiendo. Me cuesta entenderlas, pero ¿sabés qué? Lo principal es obedecerla al Señor, al Eterno, Adonai. No le importa que le entiendas o no le entiendas. Lo que sí le importa es que seamos obedientes. Acordate que a través de los relatos que hemos compartido, cuando hemos visto la ira del Señor, se manifestaba en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Yo quiero ser obediente. Me preparo, quiero ser santo, quiero buscar la santidad. Porque sin santidad nadie verá, así dice la Escritura, nadie verá a Dios, a Elohim. Entonces, leyes, mandamientos lógicos, otros que son ilógicos, y hay otro grupo más que se llaman Edot. En Juquín son los ilógicos. Juquín. Hoy vamos a hablar de uno de esos mandamientos, del tipo Juquín, que con la lógica no podés entender, no sabes por qué ni para qué. Ya lo vamos a ver.
Y también hay un tercer grupo que se llaman Edot. Edot son testimoniales, testimonios. Es decir, en la Escritura nosotros encontramos al Padre, al Eterno Dios, a Elohim, separando el día séptimo, el Shabbat, por ejemplo. Hizo toda la obra, pero el día séptimo cesó las actividades y descansó, día de Shabbat. Es decir, testimonio, nos da el ejemplo, nos dice claramente con un ejemplo práctico que lo debemos cumplir porque Él lo hizo, Él nos dio el ejemplo. Ahora, en el capítulo 19 de Números, vamos a ver, aquí encontramos el misterio, puse el misterio de la vaca roja. Dice vaca roja, es roja desde, no sé, desde la cabeza, desde la oreja hasta la punta de la cola, hasta las pezuñas, es totalmente roja. Esa era la instrucción, tenía que ser, ya lo vamos a compartir, una vaca roja, pero totalmente roja. No podía tener un pelito, aunque sea blanco, negro, no. Tenía que ser en su totalidad, la mires por donde la mires, desde las pezuñas, las orejas, todo tenía que ser rojo. Una vaca roja. Y vamos a hablar que esa vaca va a ser consumida por el fuego en su totalidad, y con las cenizas de la vaca roja nosotros vamos a ver y vamos a estudiar en el capítulo 19 hoy en Números, que esas cenizas mezcladas con agua limpia, agua corriente, va a servir para ¿qué cosa? Para purificación, para la limpieza de aquellas personas que están contaminadas, aquellas personas que necesitan someterse a un proceso de limpieza, de purificación. Bueno, vos me vas a decir, pero ¿qué tiene que ver, pastor, una vaca roja? Bueno, ahí está, ¿viste? Un mandamiento juquín, uno de tantos que hay en la Escritura, que no sabemos por qué. Sí, tenemos una remota idea de que todos los sacrificios, ya vamos a ver algunos elementos que van a aparecer aquí en el libro de Números, en el capítulo 19, que nos relacionan, nos conectan directamente con el Mesías, con el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo, una vez y para siempre. Vamos a ir a la Escritura, a la Torá, la palabra del Señor. Quiero ver que todo esté bien, ahí está. La palabra del Señor, vamos a leer Números capítulo 19. Voy a leer la Nueva Versión Internacional 1999. Leyes de purificación. Purificación, dice este subtítulo, de los impuros. Adonai, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, el siguiente estatuto, juquín sería la palabra aquí, es una ley, un mandamiento, te dije, ilógico, que cuesta entenderlo. Vamos a ver qué dice. Que este juquín, este estatuto, forma parte de la ley que yo, claro, porque habrás visto, habrás encontrado alguna vez en Reina Valera la palabra ordenanzas, las palabras ley, las palabras estatutos, las palabras decretos. Bueno, tienen diferentes significados y causan diferentes efectos. Entonces, acá vemos, el siguiente estatuto forma parte, dice, de la ley que yo, el Señor Adonai, he promulgado. Los israelitas traerán, mire la ley, ¿qué dice? Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin defecto y que nunca haya llevado yugo. Ahí estamos viendo ya el requisito. Voy a Paso de los Libres y le doy la bienvenida a mi querido hermano José. Boni. Me está diciendo presente desde Paso de los Libres. Qué lindo, qué bueno. Bendiciones, Cajún, me dice mi querido hermano José. Boni, desde Paso de los Libres. Te saludo aquí desde Tanti, mi querido hermano José, un abrazo, Boni, para toda la familia. Muchas gracias por cada mensaje.
por cada saludo. También, claro, Ana, no se hace esperar. Aquí estoy, me dice, bendiciones, pastor, Dios te colme de bendiciones. Un abrazo a la distancia. Fieles oyentes, asistencia perfecta, me gusta, me gusta. Te voy a invitar, ya que te tengo, te invito a nuestra página. Claro, estamos en Facebook y estamos en YouTube también. Estoy feliz, estoy agradecido al Señor por la habilitación, por el trabajo que me da, qué bueno. Y que más personas se están agregando a las distintas páginas en YouTube o en Facebook. Me están dando me gusta, están compartiendo. Me gusta porque más personas, claro, van a poder escuchar el mensaje, un mensaje de fe, lo que la Biblia dice que debemos predicar. Y esta es una señal, según Mateo capítulo 24, es una señal de la predicación del Evangelio. Dice, y entre tantas señales de guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, padre contra los hijos, hijos contra los padres, muerte, destrucción, etcétera. También figura la predicación y se predicará, dice este evangelio, hasta los confines de la tierra, hasta los confines y a través de la internet. Claro, lo hacemos posible. Muchísimas gracias. Ahí está mi hermano, el Johnny, desde la provincia de San Juan también me dice abrazos pastores. Johnny, atento a la palabra del Señor. Bien, mi hermano, muchísimas gracias por cada saludo. Así que pronto por la provincia de San Juan y compartir. Un abrazo grande para todos mis hermanos sanjuaninos y correntinos también. Y al norte, al sur de la bendita República Argentina y hasta los confines de la tierra también. El siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor Adonai, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca, acordate, piel rojiza, sin defecto. Boni, ¿has visto tal vez alguna? Dicen que no hay. Por ahí se están criando, se tratan de llegar a producir, porque son muy buscadas, pero ¿sabes qué? Siempre le encontrás un defecto. Y esta vaca tipo roja, en su totalidad, hasta la punta de la cola, no debe tener pelo de otro color y nunca que haya llevado un yugo, o sea, que haya sido ocupada trabajando con el arado o ahí está, enyugada alguna herramienta. No, tenía que reunir esos requisitos. La entregarán, dice, al sacerdote Eleazar, el hijo de Aarón, quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la degüellen. Después el sacerdote Eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará siete veces en dirección a la tienda de reunión. Claro, están lejos del tabernáculo, están a una distancia prudencial, pero la instrucción dice que tenía que mojar el dedo en la sangre, el sacerdote, y rociar 7. 7 es el número de la perfección. 7 es el número del cumplimiento. 7 veces en dirección a la tienda de reunión, al tabernáculo. Hará también que la vaca sea incinerada, que sea quemada. En su presencia se quemará, escuche, la piel, la carne y la sangre, junto con el excremento. La voy a saludar a María, le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, María, bienvenida. Desde la provincia de San Juan, buenas tardes, pastora. Me dice atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Valentina, un abrazo grande. Tengo sorpresa, sí. Bendiciones, me dice. Un abrazo grande a la provincia de San Juan. Bueno, ¿qué hay que hacer? El sacerdote está atento, está mirando, Eleazar está atento, hijo de Aarón, mirando el escenario. La vaca se ha sacrificado y dice que será incinerada. En su presencia se quemará la piel, es decir, el cuero, la carne y la sangre,
junto con el excremento, en su totalidad iba a ser quemada. Hará también que la vaca sea... Luego, versículo 6, estoy en Números, Bamidbar, es el nombre hebreo, en el desierto. ¿Qué hacía el pueblo en el desierto? Capítulo 19, versículo 6. Luego, el sacerdote tomará ramas de cedro y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinere, la vaca, donde la vaca va a ser quemada en su totalidad. El sacerdote está expectante, está mirando, está siguiendo el acontecimiento muy de cerca y tiene algo que hacer, muy importante. Dice, luego el sacerdote tomará cedro, ramas de cedro, madero, dice por ahí una versión. ¿A qué te relaciona esto? Sacrificio, cedro, sangre, hisopo, un paño rojo, un paño escarlata, dice aquí, rojo es como la sangre, un hilo, dice otra versión, un cordón, dice otra versión, rojo, de sangre, color de sangre. ¿A qué te conecta esto? Y lo echará al fuego donde se inciniere la vaca. Es decir, el madero, esto nos conecta con el Mesías, el Cordero de Dios que fue sacrificado en un madero. Y te acordás que en un momento, en una de esas 7 palabras, las 7 palabras de la cruz, el Mesías dijo, tengo sed. Entonces los romanos que estaban ahí cerca, mojaron, dice, un trapo, un hisopo en vinagre y se lo dieron, lo pusieron así en un hisopo el vinagre y le dieron de beber. Eso estaba ya en un salmo, no recuerdo, pero los salmos hablaban de esto, cómo el Mesías iba a padecer y de del hisopo hablaba y del vinagre, que se le dio vinagre. Echará, dice, y lo echará entonces al madero, al hisopo y a ese paño rojo, a ese cordón rojo, dice otra versión, lo echará al fuego donde se incinere la vaca. Finalmente, el sacerdote lavará sus vestidos, ya una vez terminado el trabajo. ¿Viste que hay cosas que no entendemos? Viste que los juquín, mandamientos, que no estaban los lógicos, que sí no es necesario ser muy inteligente para entenderlos, están este tipo de mandamientos. Tenían que buscar una vaca roja en su totalidad, no tenía que tener defecto, jamás tendría que haber sido usada con yugo, dicen, yugada en algo, no. Se tenía que quemar. ¿Por qué? Ya vamos a ver que esa ceniza va a servir para la purificación de las personas que estaban en un estado impuro. Entonces, eso nos conecta al Mesías. Dije, cuando se apareció el madero, apareció la sangre, aparece el sacrificio. La Biblia dice que todos estos relatos son sombras proféticas de acontecimientos venideros, lo que iba a venir a posteriori. Bueno, finalmente el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará. Después de eso podrá volver al campamento, claro, porque ritualmente se ha contaminado con todo ese mover. Se tiene que lavar con agua los vestidos y bañarse. Después de eso podrá volver al campamento, pero quedará impuro hasta el anochecer. El que inciniere la vaca también lavará sus vestidos y se bañará y quedará impuro hasta el anochecer, es decir, hasta el otro día, porque el día terminaba justamente a la puesta del sol, bueno, y ahí comenzaba el nuevo día, no como el calendario gregoriano que tenemos nosotros, que comienza a las 000 horas de la noche. No, ellos
a la puesta del sol. Entonces tenía que someterse a ese proceso de limpieza, lavar la ropa, bañarse en agua corriente tenía que ser. No podía ser agua estancada, no. Cuando vemos en las escrituras el ritual o el baño, la inmersión es los bautismos, todas esas cosas se hacían en agua corriente, en agua que fluye. Quedará impuro hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro, es decir, otra persona que esté puro, recogerá las cenizas de la vaca y las llevará a un lugar puro, fuera del campamento. Allí se depositarán las cenizas para que, escuche, la comunidad israelita, para que los hebreos que están ahí establecidos en el desierto, las use como sacrificio expiatorio junto con el agua de la purificación. ¿Viste que hay cosas que por ahí cuesta entenderla? Bueno, voy a saludarle, voy a dar la bienvenida a mi querido hermano, fiel oyente también, seguidor de cada una de nuestras transmisiones, Walter. Querido Walter, un abrazo grande. Muchas gracias por estar en comunicación, en conexión. Está QAP en su QTH, en su lugar. Buenas tardes, me dice aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Está en una actitud de atención, de prestar atención. QAP en el Código Internacional de Comunicaciones. Bueno, un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las llevará a un lugar puro fuera del campamento. Acordate que el campamento, claro, no podía entrar ninguna cosa rara. Era todo santidad, era todo buscar la purificación cada día. Si hubo algún pecado, alguna cosa que no agradaba al Señor, bueno, se pagaba con una ofrenda, se pagaba con un animal, la víctima. Un animal, la sangre de un animal inocente, haciendo expiación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso dice la Escritura. Allí se depositarán las cenizas. Han quedado toda esa vaca roja, consumida, todo en cenizas, para que la comunidad del pueblo hebreo las use como sacrificio expiatorio, junto con el agua de purificación, que tenía que ser agua corriente. Se mezclaba eso y se sometían a ese proceso de purificación. El que recoja las cenizas de la vaca se lavará, dice también, sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer. Este será un estatuto, juquín, podríamos decir aquí, un mandamiento ilógico, que no lo podemos entender. Hoy no podemos entender, o más o menos tenemos una idea a qué apunta esto, de los sacrificios. Nos da una sombra profética. Este será un estatuto perpetuo, quiere decir para siempre, para los israelitas y para los extranjeros, prosélitos, dice otra versión, las personas de otros extranjeros que adoptan los usos y costumbres de Israel, bueno, se vuelven prosélitos. También dice, es un estatuto perpetuo para los naturales como para los extranjeros que vivan entre ellos. Entonces, aquí cabe aclarar también una cosa, que el Señor, claro, estableció directamente este tema de purificación, y lo raro, lo que muchos por ahí no entienden o no comprenden, y a mí me ha pasado también, decía, ¿cómo puede ser que una víctima, un animal de estas características, vaca roja, roja en su totalidad, coloradas, alazana, dice otra versión, bueno, va a ser consumida por el fuego en su totalidad hasta las cenizas, y esas cenizas van a servir para la purificación? Pero toda persona que estaba involucrada en este trabajo, en este servicio, lo que llama la atención
es que cómo es que va a quedar bajo un proceso de purificación. Se va a tener que lavar la vestidura, lavarse en profundidad y va a permanecer, dice, impuro hasta el anochecer, todo un día. ¿Cómo puede ser que algo que va a provocar limpieza, purificación, contamine a las personas? Entonces ahí cabe lo que venimos diciendo acerca de los mandamientos Juquín, de los mandamientos ilógicos, que a veces no entendemos todas las cosas, pero el Señor lo estableció. Y es más, dice que cuando se edificaron los templos, hubieron dos templos, el templo de Salomón y el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70, después del Mesías Yeshua, se pusieron, dice, las cenizas de las vacas rojas en los... era una ley que estaba establecida, poner las cenizas de esa vaca roja en las columnas de la edificación, de los templos que se iban a realizar. Y también se va a hacer en el templo número 13, el que se va a construir, también tiene que estar esas cenizas de esa vaca roja, rojiza. Bueno, vamos, seguimos. El uso del agua de la purificación. Quien toque el cadáver de alguna persona, esto lo hemos visto por instrucciones anteriores, quedará impuro 7 días. Por algo la Escritura lo dice, cuando tocan, viste, las personas, los sacerdotes tenían prohibido tocar los cadáveres solamente de familiares directos, pero estaba prohibido de andar tocando cadáveres, tanto sean humanos como de animales también. Quien toque cadáver de alguna persona, en este caso, quedará impuro 7 días para purificarse. Los días 3º y 7º usará el agua de la purificación y así quedará puro. Pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. Ya estaba establecido que se tenía que purificar el día 3º y el día 7º. El que no lo hacía permanecía en esa condición de impuro. Quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique, contamina el santuario del Señor. Mire qué importante que es la instrucción, el mandamiento que el Señor les da, porque, claro, la persona que está contaminada lleva esa contaminación ¿a dónde? Al santuario. Y es algo que está prohibido según la ley, la Torá. Tal persona será eliminada, dice de Israel. Así nomás, de simple. Tal persona, la que no se someta a las leyes, a los estatutos, a los juquín, a las leyes, aunque sean ilógicas, no las obedezca, está expuesto ¿a qué? A ser eliminado de Israel, pues habrá quedado impura por no haber recibido, ¿qué cosa? Las aguas de la purificación. Esta es la ley que se aplicará cuando alguien muera en alguna de las tiendas. Todo el que entre en la tienda y todo el que se encuentre en ella quedará impuro 7 días. Si muere alguien en esas tiendas, en esas carpas, en esa choza, sería tienda de campaña, claro, quedaba impuro por la muerte de alguna persona en ese lugar. Sigue diciendo, toda vasija que no haya estado bien tapada también quedará impura. Quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural, o toque huesos humanos o un sepulcro, quedará impuro 7 días. 7 días iba a quedar impuro. Esto me hace recordar, me río, claro, porque era algo gracioso. Me toca viajar en un viaje de ahí de la provincia de San Juan, y claro, el compañero que venía, el muchacho, estaba estudiando medicina, el que en ese colectivo que nos toca viajar,
y dice, me contaba acerca de, claro, estaban estudiando el esqueleto humano y dice, claro, que trataban de conseguir en los cementerios, en algunos lugares por ahí, huesos, parte de huesos, porque habían días que estudiaban un hueso en específico, en especial, un hueso, el húmero, ponele, al otro día o la otra semana, la escápula o el omóplato, el radio, qué sé yo, una... Entonces, él dice, para mí me convenía conseguir un esqueleto en su totalidad porque le salía más caro. Y ahí estaba trasladando, y digo, esto es un riesgo, y claro, todavía yo no tenía un claro panorama de esto, que la ley, la Torá dice que esto te contamina. Hay contaminación, por algo la palabra lo dice, por algo la Biblia te lo advierte, que no se debe tocar. ¿Quién al pasar por el campo, dice, toca el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural, o toque huesos humanos o un sepulcro, quedará impuro 7 días? Para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco, escuchá, de la ceniza del sacrificio expiatorio de la vaca. Sí, la vaca roja que fue quemada en su totalidad. Y se le echará agua fresca. Claro, agua corriente quiere decir. Que esté en movimiento, no agua estancada. Después de eso, alguien ritualmente puro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará la tienda y todos sus utensilios. Mire, claro, esto parece algo mágico, pero no, olvídate, eso no. Es un ritual que el pueblo lo hacía porque el Eterno lo había establecido así. Por eso estamos hablando de Juquín, mandamientos que parecen ilógicos, porque no los entendemos. Después de eso, alguien ritualmente puro tomará el hisopo, lo mojará en el agua y rociará la tienda y todos sus utensilios, y a todos los que estén allí. También se rociará al que haya tocado los huesos humanos, el sepulcro o el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural. El hombre ritualmente puro rociará a la persona impura los días tercero, dijimos, y séptimo. Al séptimo día purificará a la persona impura, la cual lavará su vestido. Mire todo el proceso. Lavará sus vestidos y se bañará. Agua corriente, acordate, así quedará purificada al anochecer. Pero si la persona impura, claro, lo vimos recién, no se purifica, no se somete al proceso de limpieza, de purificación, será eliminada de la congregación, de la comunidad, por haber contaminado el santuario del Señor, Adonai, el Eterno. Tal persona habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de la purificación. Las aguas, bueno, ya vamos a hablar de eso. Esto es un estatuto perpetuo para Israel. Para Israel y claro, los extranjeros, todo lo que vimos. El que rocía con las aguas de purificación también lavará sus vestidos, y quien toque el agua de la purificación quedará impuro hasta el anochecer. Todo lo que el impuro toque quedará impuro, y quien lo toque a él también quedará impuro. Fíjese el tema de la contaminación. Esto muchas veces, claro, no lo entendemos. Decíamos recién que, claro, hay cosas que no entendemos. ¿Por qué o para qué? Lo que sí entendemos, que el pecado, todos estos sacrificios que nosotros vemos, la vaca roja en este caso, capítulo número 19 de Números, Bamidbar,
Es en propiciación, claro, para limpiar, dice, para la purificación de los que están contaminados. ¿Sabe que el pecado a nosotros nos expulsa? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, así dice Reina Valera. Todo por cuanto todos dice, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, del Eterno, del Elohim. Entonces, el 6:23 de Romano dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado es infracción a la ley, a la Torá, a los mandamientos del Señor. Como vimos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, el que comete pecado infringe también la ley, la Torá, los mandamientos, porque pecado es infracción, infringir, transgredir la ley, la Torá, los mandamientos. Y vimos ahí qué es lo que pasaba al que no se sometía en el proceso de limpieza, de purificación. Claro, era eliminada la persona de la congregación. El agua nos limpia, el agua nos purifica, el agua nos santifica. Y cuando decimos la palabra agua, que la encontramos en la Escritura, alegóricamente nos habla de la palabra, el agua que nos limpia, que nos purifica, como el Salmo 1, ¿viste? Como ese hombre, dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni con pecadores se ha juntado, sino que su deleite está en la ley, dice, en la Torá del Señor. Será, dice, como un árbol plantado a orilla de corrientes de agua. Aguas en una actitud de corrientes de agua, no agua estancada, no agua en estado de putrefacción, no. Agua de corriente. Será, dice, como ese árbol que su hoja está siempre verde, da su fruto a su tiempo y todo lo que hace es prosperado. Qué lindo, me gusta. ¿A quién no le gusta? Pero tenés que estar ahí, arraigado, plantado, que tus raíces estén en la profundidad de las aguas, que es la palabra del Señor. El bautismo también, claro, nos habla el agua del bautismo. Al que creyere, dice la palabra, Marcos capítulo 16, al que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya está condenado. Ya está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Muy bien, 42 minutos han transcurrido de las 19 horas en todo el territorio de la República Argentina. Hasta aquí nomás. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Si el Eterno así lo permite, mañana vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno te dé sabiduría para que puedas entender todas las cosas. Que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud en todas las áreas de tu vida. Shalom. Muchas gracias. Shalom. Alejem. Un sonido. Un mensaje. Una radio. La perfecta compañía.